En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, dando gracias porque Él está vivo, porque ha resucitado nuestra esperanza. Comenzamos también pidiendo perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el sacrificio fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús en la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor que lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El objetivo de las apariciones de Cristo resucitado era demostrarles y demostrarnos que la resurrección era real. En este caso, come con ellos un fantasma, un espíritu, una sugestión, no come, come con ellos. Ellos le ven, le escuchan, le tocan, están a su lado, están seguros. Y esta misma seguridad debemos tener nosotros. Cristo ha resucitado. Y alegrarnos, el Hijo de María ha resucitado. Alegrarnos con ella y como ella. Alegrarnos como deberíamos alegrarnos si amáramos a Jesús, con aquel amor de Santa Teresa, que moría porque no moría, debido a que estaba deseando estar con Él, con aquel amor de San Pablo, que vivía lejos de la patria, y la patria era estar con Cristo, y que deseaba estar en esa patria, en el cielo, con Cristo. Pero además, cada uno de los milagros de la resurrección, cada una de las apariciones de Cristo resucitado, tiene una enseñanza distinta. En esta ocasión, la enseñanza está en la pesca. El Señor ya había hecho el milagro de la pesca antes de su muerte, pero en esta ocasión es Cristo resucitado quien hace ese milagro. Es una enseñanza. Los milagros son, no hay que olvidarlo, hechos históricos, pero a la vez símbolos, es decir, tienen un mensaje, una enseñanza. Resucitar a un muerto equivale, es un hecho histórico, pero equivale a
la confesión, vuelves a vivir. Dar voz a un mudo equivale a que antes no eras capaz de evangelizar, de hablar de Dios, de defender la justicia, y ahora vences el miedo y eres capaz de hacerlo. Hechos históricos con una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Ya hemos visto que es un hecho histórico, pero ¿cuál es la enseñanza? Creo que hoy estamos en una buena condición para entender esta enseñanza. No hay pescado, no hay peces. Es decir, no hay vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, e incluso no hay, o por lo menos hay cada vez menos, bautizos y también personas que se acercan a recibir otros sacramentos, incluso cada vez menos funerales. Los funerales no los encarga el muerto, salvo que lo haya dejado en su testamento, los encarga la familia, pero como no creen, e incluso posiblemente el difunto tampoco creyera ya, no piden funerales. Esto naturalmente no es así en todos los sitios, pero en muchos países, hablo de España, es así. ¿Qué es lo que dice Jesús? No hay peces, no hay peces. Y les dice, muchachos, echad la red a la derecha de la barca, a la derecha. No es a la derecha, no es un término político. El concepto de izquierda y derecha, en el sentido político, surge en el momento, en el contexto de la Revolución Francesa, en la Asamblea Legislativa, cuando unos conservadores, llamémosles, se ponen a la derecha en la Asamblea y los otros, más revolucionarios, se ponen a la izquierda. Por lo tanto, ahí, en ese contexto y en ese momento surge lo de la derecha y la izquierda aplicado al término político. Aplicado al término religioso es diferente. Jesús dice, cuando le están juzgando en casa de Caifás, que provoca ya la ira del sumo sacerdote y la justificación para matarle, que le verán venir sentado a la derecha del Padre, a la derecha. Y cuando él habla del juicio final, dice que pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. El concepto de estar a la derecha, en aquel contexto en el cual Jesús hablaba, significa tener un lugar especial, prestigioso, a la altura de aquel del cual se está a su derecha, en este caso a la altura de Dios. Ser una persona muy próxima. ¿Quiénes están a la derecha? Y repito, no en el sentido político del término, en el sentido religioso en el que habla la Biblia. ¿Quiénes están a la derecha? A la derecha están los más próximos a Dios. Es decir, aquellos que rezan, aquellos que llevan una vida de unión con el Señor. Esa historia de que éste reza mucho y luego vive mal, esa historia es una de tantas calumnias que nos arrojan y que nosotros estúpidamente hemos aceptado como verdadera. Claro que hay personas que rezan mucho y que viven mal, por supuesto, no solamente las hay, todos nosotros, todos. Pero nosotros decimos, Señor, perdóname, porque rezar nos ayuda a tener conciencia, rezar nos ayuda a pedir perdón. Y nosotros, todos, sin excepción, podemos afirmar que si no fuera porque rezamos, no solamente obraríamos el mal que obramos por desgracia, sino que haríamos cosas todavía peores. Además, ¿es que acaso los que no rezan son ángeles del cielo? A la vista está que no, y no hace falta poner ejemplos ilustres de grandísimos asesinos ateos en la historia de la humanidad, y en la historia incluso reciente. Corruptos, muchísimos, y podría empezar por citar políticos de mi país. Por lo tanto, rezamos. Eso nos hace estar cerca de Dios. Eso nos hace desear amar al Señor con todo nuestro corazón, aunque llevemos este tesoro,
el tesoro de desear amar a Dios en vasijas de barro, aunque tengamos que reconocer todos los días, como San Pablo y con San Pablo, que a veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Para eso está en nuestra maravillosa Iglesia el arrepentimiento y la confesión. Pero hay más. El que reza, peca, se arrepiente, pero peca menos. El que reza está a la derecha de Dios, ¿y qué hace? Lo dice Jesús, lo dice claramente. Pondrá a unos a su derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. He estado en la cárcel y me habéis visitado. Es decir, el que está cerca del corazón de Jesús, el que lucha contra sí mismo todos los días por ser cada vez más un enamorado de Cristo, un enamorado de Dios, ese, posiblemente, cosas pequeñas o a veces, por desgracia, cosas grandes, ese es un pecador, pero hace menos pecados que si no rezara, y hace muchísimo más bien que si no rezara. ¿A dónde van los pobres a pedir? ¿Van a los ayuntamientos? ¿Van a las sedes de los partidos políticos? ¿Han abierto los partidos políticos comedores para los mendigos? ¿Han abierto los partidos políticos asilos para recoger ancianos? ¿Han abierto centros para que algunos de los indigentes puedan pasar allí varias noches al abrigo de las inclemencias del tiempo? ¿Han abierto los partidos políticos sitios para acoger leprosos o enfermos del SIDA? Es verdad que cuando gobiernan aplican más o menos políticas sociales con los impuestos de aquellos a los cuales con mucha frecuencia sangran y desviando también con mucha frecuencia una parte del dinero a sus propios bolsillos con la corrupción. A la vista está lo que ha pasado en países como en España con el caso de las mascarillas. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Y de dónde sale el dinero? Es cierto que en algunos casos se subvenciona a veces una parte con la ayuda que viene del gobierno, que sabe que esa ayuda llega de verdad a la gente. Pero la mayor parte de ese dinero procede del bolsillo de los católicos practicantes. Nosotros somos pecadores, pero al estar y al desear estar a la derecha del Padre, ahí nosotros estamos continuamente en un camino de conversión, y eso significa que estamos continuamente intentando hacer el mayor bien posible. En cuanto a las vocaciones, también está a la vista. No es una fábula, no es publicidad. ¿Dónde hay vocaciones? Pues en aquellas instituciones que están a la derecha del Padre, que son conservadoras. No lo digo en términos políticos, lo digo en el término religioso, conservadoras. ¿De qué? Conservadoras de la fe, conservadoras de la moral, conservadoras de aquello que es valiosísimo y que merece ser conservado. Más importante que conservar el más hermoso y famoso de los cuadros en el mundo. Ahí surgen las vocaciones. ¿No tienes vocaciones? ¿No va gente a tu iglesia? Pregúntate si estás tú a la derecha del Padre. Pregúntate si Cristo es lo primero en tu vida. ¿Quieres tener vocaciones? ¿Quieres evangelizar? Ponte a la derecha de Dios. Echa ahí tus redes. Ponte a la derecha del Sagrado Corazón.
Ponte a la derecha del Dios Todopoderoso. Sé fiel. Ponle a Él en el primer lugar de tu vida. Lo demás, dice Jesús, se os dará por añadidura. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra de Ucrania, la guerra en Tierra Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ha sido asesinado un nuevo grupo de cristianos en el Congo por los musulmanes. Esta es una llaga permanentemente abierta, la persecución de los musulmanes contra los cristianos. Pedimos por las víctimas y pedimos también por los asesinos, para que se den cuenta de que matar en nombre de Dios es deshonrar al Dios en el que dicen creer. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, Por óyenos. los que nos ayudan en el seminario, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Vicente, Juan Fernando, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.